vamos a ver ahora el efecto fiscal, específicamente impuestos sobre la renta y en seguridad social. Impuestos sobre la renta. Aquí necesitamos dividir a los trabajadores en dos grupos. Para estos efectos es necesario dividir a los trabajadores en dos grupos. Primer grupo, trabajadores de salario mínimo general. Aquí no importa si estamos en la zona libre de la frontera norte o en la zona resto del país. Va a ser el mismo efecto. Y luego el segundo grupo, trabajadores de salario superior al mínimo general. ¿Sí? Entonces, vamos a dividir a los trabajadores en dos grupos. Yo voy a ir para ello a la disposición de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí estamos. Esta es la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces vamos a ir al artículo 93. Sí, no se pagará el impuesto sobre la renta. Nosotros les llamamos exentos. La ley no dice son exentos. Ustedes no van a encontrar en la ley que diga son exentos los siguientes. No, ni en la ley del IVA ni en la ley del IEPS nunca habla de exentos. Simplemente dice por estos no se paga. Y nosotros lo entendemos como exentos. Entonces dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos y voy a copiar la fracción primera. Artículo 93, ley del ISR. No se pagará impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. Son exentos los siguientes. Las prestaciones distintas del salario. Prestaciones distintas del salario. Entonces, fíjense. Ley del impuesto sobre la renta, artículo 93, fracción primera. Dice, a ver, tienes el salario y tienes prestaciones distintas del salario. Aquí les hago dos aclaraciones. Primero, la ley del impuesto sobre la renta no define salario. Habla de salario, pero no lo define. Y tampoco nos manda aplicación supletoria a Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay una indefinición fiscal de salario.
Si nosotros tomáramos la definición laboral, el salario es todo lo que le pagues por su trabajo. Esta es la definición laboral. Artículo 82, Ley Federal de Trabajo, todo lo que le pagues por su trabajo es salario. Oye, para efectos de impuestos sobre la renta, ¿es el mismo concepto? Puede ser o puede no ser. Porque no existe una disposición fiscal que nos diga qué debemos entender por salario. Podemos entender cualquiera de dos, fíjense, ya en un sentido común, pudiéramos entender por salario, fíjense, cualquiera de estos dos, pudiéramos entender como salario la cuota diaria o pudiéramos entender como salario todo pago por su trabajo. Y eso nos provoca un conflicto en el grupo de abajo, prestaciones distintas del salario. Si nosotros entendemos como salario la cuota diaria, entonces abajo podríamos meter otros conceptos como las vacaciones, el aguinaldo y la prima vacacional, por lo menos. Si entendemos como salario la cuota diaria, si entendemos como salario todo pago por su trabajo, entonces ahí está la cuota diaria, el aguinaldo, las vacaciones y la prima vacacional. Esto es un tema fuerte que puede implicar en el proceso y el gravamen para el trabajador, pero aplicado por parte del patrón. Sí, porque no tenemos una definición fiscal de salario. Aquí vamos a entender como salario la cuota diaria. Entenderíamos como salario la cuota diaria, pero ese mismo concepto, si nosotros nos los llevamos al artículo 94, ahí también vamos a tener problema. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos nosotros una precisión que no tenemos en la ley. En la ley de renta no, ni en el código, ni en el código fiscal, ni en la miscelánea. Entonces, primer punto, no tenemos fiscalmente una definición de salario y tampoco tenemos una definición fiscal de prestaciones. ¿Qué es una prestación? ¿Sí? ¿Qué es una prestación? No existe una definición fiscal de prestación. Entonces, yo ahorita les voy a mencionar lo que más se parece, lo que es aceptado por la autoridad y que sucede de manera común. Sí, entonces yo ahorita les voy a mencionar lo que más se parece, que es aceptado por la autoridad y que es una práctica general, pero eso no significa que estemos bien o mal y que más tengamos sustento. No hay. Si alguien me dice, contador, yo quiero tomar otro camino, está en su derecho. ¿Sí? Entonces, ahí les voy. Voy a borrar esto que puse aquí. Y entonces me regreso a la ley y dice, exentos. Son exentas las prestaciones distintas del salario. El 93, párrafo primero, me dice, esto está grabado. Esto está grabado al 100%. Aunque sea el salario mínimo general, está grabado. Lo que está exento es lo distinto al salario.
pero el salario está grabado. Aquí está, miren, dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Son exentos los siguientes, las prestaciones distintas del salario. O sea, el salario no está exento, el salario está grabado. Aunque sea el mínimo general, está grabado. Lo que pasa es que la ley dice, no le retengas. La ley nunca dijo el salario mínimo está exento. La ley dijo, si le pagas el mínimo, no le retengas, que no es lo mismo a decir está exento, ¿no? Son dos cosas distintas. El salario mínimo no está exento, está grabado. El salario mínimo general no está exento, está grabado. Está grabado 100%. Pero la misma ley dice en el 96, no le retengas, pero está grabado. Bueno, lo que está exento es lo distinto al salario, prestaciones distintas del salario. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Ok? Bueno, entonces dice la ley, a ver, esto está exento y esto está grabado. Bueno, seguimos. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general. Ah, aquí viene una condición. Dice, mira, esto está exento siempre y cuando sean trabajadores de salario mínimo general. Es decir, si estamos hablando de la zona libre de la frontera norte, siempre y cuando sean trabajadores de 374.89. Si estamos hablando de la zona resto del país, 248.93. Si gana 374.89 y radica y vive en la zona libre de la frontera norte, las prestaciones distintas del salario están exentas. ¿Cuánto está exento? Todo, todo. El 100%. Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Sí? Si reside en la zona resto del país y gana 248.93, las prestaciones distintas del salario están exentas en su totalidad. Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Sí? Entonces, condición. Si es un trabajador de salario mínimo general, si es un trabajador que gana más, con un centavo más, ya no le aplica esto que estamos hablando aquí. ¿Sí? Le aplicarán otras fracciones, pero esta ya no. Por lo tanto, si es de salario mínimo general y reside en la zona libre de la frontera norte, son 374.89. Si es trabajador de salario mínimo general y reside en la zona resto del país, son 248.93. ¿Sí? Bueno, sigue diciendo. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, es decir, dependiendo de dónde resida, en cuál área geográfica resida, es el salario de esa área geográfica. Segunda condición, calculada sobre la base de dicho salario. Segunda condición, que esas prestaciones se las calcules sobre dicho salario mínimo general. Ahorita les explico esa. Y concluye, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Cuando sean las mínimas de ley a prestaciones mínimas de ley. ¿De qué estamos hablando aquí? Aguinaldo, 15 días.
Fíjense este que les voy a poner, vacaciones. 12 días por el primer año, 14, 16, 18, 20, lo decimos prima vacacional, 25%. Si son las prestaciones mínimas de ley, si el trabajador gana el mínimo general de su zona y esas prestaciones se las pagas con el mínimo general, están exentas en su totalidad. 100% exentas. Exento en su totalidad. Pero hay un tema. Oye, las vacaciones. Por eso les comentaba, no tenemos una definición del salario. ¿Qué salario? Ah, si salario lo definimos como la cuota diaria, entonces las vacaciones van arriba. Las vacaciones no van en prestaciones distintas, las vacaciones van aquí. Si el salario lo definimos como la cuota diaria, entonces las vacaciones van arriba. Y las vacaciones no están exentas, estarían grabadas. Las otras dos estarían exentas. Si definimos salario como la cuota diaria, pero si definimos salario como todo pago por su trabajo, entonces estos tres conceptos van arriba. Sí, aquí, por eso es importante que tuviéramos esa disposición. Miren, ¿qué salario? Dice la Ley Federal de Trabajo. Salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Y si ustedes buscan la definición en el diccionario de retribución, recompensa o pago de algo. No está claro. Está la definición de la Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, recompensa o pago de algo. Pago, remuneración, sueldo, salario, nómina, jornal, estipendio, honorarios, haber, recompensa, gratificación, paga, prima, retribución. Salario es la retribución, salario es la recompensa, salario es la prima, salario es la gratificación. Vean todos los conceptos de retribución. Salario es la nómina, salario es el jornal, salario es el sueldo, salario es la recompensa, salario es el pago, salario es honorario. No está claro, pero nos quedaríamos con esto. Todo lo que le pagues por su trabajo se llama salario. En español, todo lo que el trabajador se gane, todo lo que él se ganó. No se lo pagas porque tú eres muy cuate, se lo pagas porque él se lo ganó. Es salario. Y entonces en ese concepto de salario entra todo porque dice, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, todo lo que le pagues por su trabajo.
Todo lo que le pagues por su trabajo es salario. Así como dice aquí, todo pago por su trabajo. ¿Qué es salario? Todo lo que le pagues por su trabajo. Entonces, fíjense, en esta definición de salario no hablamos nomás de la cuota diaria. Entonces, si hablamos como salario, todo pago por su trabajo, entonces estos tres van arriba y también la cuota diaria va arriba. Por lo tanto, ¿qué quedaría exento? Nada. Ah, pero si nosotros le damos el concepto de salario a la cuota diaria, entonces la cuota diaria queda arriba, las vacaciones que son cuota diaria queda arriba y abajo queda aguinaldo y prima vacacional. Ese es el comportamiento más utilizado, ¿sí? Entonces, yo les voy a quitar aquí vacaciones y entonces decimos, salario es la cuota diaria incluyendo las vacaciones. Ahora sí decimos, su salario y las vacaciones están completamente grabadas, aunque gane el mínimo. El aguinaldo y la prima vacacional están completamente exentas. Completamente exentas, porque la ley no pone un límite. Dice, las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas calculadas sobre la base de dicho salario cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Entonces, estas están exentas en su totalidad. El aguinaldo y la prima vacacional. Aquí no aplican 15 UMAS ni 30 UMAS. Está completamente exento. Siempre y cuando se cumplan las condiciones. ¿Cuáles? Que sea trabajador de salario mínimo general, que sea la prestación mínima de ley y que se la pague sobre el salario mínimo general. Es decir, zona libre de la frontera norte. Decimos, salario 374,89. Esto es 100% grabado. Vacaciones 374,89 por 12, que es por su primer año. $4,498,68. 100% grabado. Prima vacacional 374,89 por 12 por el 25%. 1,124,67. 100% exento. Y el aguinaldo 374,89 por 15. 5,623,35. 100% exento. Si es un trabajador de salario mínimo general y tiene prestaciones mínimas de ley y se las paga sobre el salario mínimo general, están completamente exentos. El aguinaldo y la prima vacacional están completamente exentos. Aunque rebasen 15 UMAS o 30 UMAS, están exentos en su totalidad.
Zona, resto del país. Igual acá. Decimos, salario, 248,93, 100% grabado. Aunque sea el mínimo, está grabado. Lo que pasa es que la ley dice no le retengas. Bueno, luego decimos, vacaciones, 248,93 por 12, 2,987,16, 100% grabado. Prima vacacional, 248,93 por 12 por el 25%, 746,79, 100% exento. Y el aguinaldo, 248,93 por 15, 3,733,95, 100% exento. ¿Sí? Bueno, las prestaciones distintas del salario para los trabajadores del salario mínimo general en función de su zona, siempre y cuando no rebasen las mínimas de ley y sean pagadas sobre la base de dicho salario. Habiendo aclarado que, oye, las vacaciones, por las vacaciones, alguien pudiera decir, yo las exento, contador, las vacaciones yo las exento, porque es una prestación distinta del salario. Es factible, claro. Sí, bueno. Seguimos con los trabajadores de salario mínimo general y sigue diciendo, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso. Ah, muy bien. Me dice, mira, tiempo extraordinario. Aquí. Es 100% exento. Y en la zona resto del país, igual. Tiempo extraordinario. 100% exento. Y luego dice, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso. También el descanso trabajado, 100% exento. Y aquí también. Descanso trabajado, 100% exento, pero tiene condiciones, sigue diciendo.
así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. A, consejo. En el caso del descanso trabajado es que no disfrute, que no se lo sustituyas. Arriba también. ¿Cómo es eso, contador? O sea, que yo le diga, oye, no seas malo, mira, ven el 1 de octubre, te lo pago como dice la ley, al 200% y aparte tu salario. Patrón, pero es que mire, ya quedé con mi familia. Mira, ven el 1 de octubre, te lo pago y te tomas el 3 de octubre. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo voy al recibo del trabajador que sea. Le digo, mira, ven el 1 de octubre, te lo pago. Y aparte te vas el 3 de octubre. Te lo cambio por el 3 de octubre y te lo pago. Le dice la ley, a ver, si se lo estás canjeando por otro, estos 1,666 están grabados. Voy al de salario mínimo. A ver, aquí, 700, zona libre de la frontera norte. Te pago al doble, 749. Dice la ley, está exento. Pero si yo le digo, y mira, y te tomas el 3 de octubre. Ah, entonces ya no está exento, está grabado. ¿Cuánto? Todo, todo. Los 749 están grabados. Si se lo canjeas por otro, está grabado. Lo mismo en la zona resto del país. Está exento. Esos 497,86 están exentos. Ahorita vamos a ver la conclusión. Pero si se lo canjeas por otro, está grabado. ¿Cuánto? Todo está grabado. ¿Ok? Sigue diciendo la ley. Dice, sin disfrutar de otros en sustitución, y lo dice, hasta el límite de la establecido en la legislación laboral. Hasta el límite establecido en la legislación laboral. Es decir, si hablamos del tiempo extraordinario, es 3, 3, 3. Si trabaja el tiempo extra, 3, máximo 3 en un día, máximo 3 por semana, está completamente exento. ¿Sí? Y el descanso. Estamos hablando del semanal, uno a la semana, y estamos hablando del artículo 74. El 1 de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 1 de octubre de cada 6 años, el tercer lunes de noviembre, el 25 de diciembre y el de elecciones. Esos descansos de ley, si los trabaja, se los pagas al 200%. Y si es un trabajador de salario mínimo general, está completamente exento. Pero si tú le das otros descansos, por ejemplo, que yo le dijera al trabajador, mira trabajador, vamos a suponer que en su contrato yo le dije de lunes a viernes y descansas sábado y domingo. Aquí ya no son los de ley. Si viene a trabajar el domingo, se lo pago al 200% y está exento. Si viene a trabajar el sábado, se lo pago al 200% y está grabado. Porque ya no es el de ley, es de contrato, pero no de ley. Lo mismo si yo le dijera, mira, vas a descansar el 10 de mayo, vas a descansar el 1 de noviembre. Estos son por contrato. Si viene a trabajar, se lo tengo que pagar al 200% porque es por contrato.
Es un descanso obligatorio por contrato. Si viene a trabajar, se lo tengo que pagar al 200%, pero como no es un descanso de ley, esa cantidad que le pague está completamente grabada.